días para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la sección 11 del arancel de aduanas, que comprende las materias textiles y sus manufacturas. Vamos a iniciar con la presentación de nuestro equipo. Bueno, el área de arancel hace parte del área jurídica. En la cabeza de nuestra área se encuentra nuestro director jurídico, que es el señor Andrés Buitrago, quien es especialista en Derecho Aduanero y Cambiario. Nuestras compañeras Lynn Jaramillo, que es abogada, especialista y magíster en Derecho. Nuestra compañera que es abogada, Liliana Quiñones, ella es especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Ellas nos dan apoyo desde el punto de vista jurídico al área de clasificación arancelaria. Nuestro coordinador es el señor Laureano Gómez. Él es ingeniero mecánico con una especialización en bioingeniería. En la parte de clasificación, de asignación de partidas y eso se encuentra nuestra compañera Laura Posada, quien es analista de arancel y su profesión es ingeniera química. Nuestro compañero Fabián Cardona, que es analista de arancel, él es ingeniero electricista con una especialización en gerencia de proyectos. Nuestra compañera Sandra Gómez, que es analista de arancel, ella es química y quien también nos va a estar acompañando el día de hoy. Y quien les habla, Leslie Sánchez, soy analista de arancel, soy ingeniera industrial con especialización en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, aquí les vamos a presentar como los temas que se van a tocar el día de hoy en esta capacitación. En primera instancia vamos a dar una breve introducción, luego continuaremos con unos conceptos básicos para la clasificación. Dentro de ellos pues vamos a indicar cuáles son las condiciones que requiere un producto para que sea clasificado. Vamos a dar como tal la definición del concepto de clasificación arancelaria. Vamos a presentar cuál es la estructura y cuáles son los elementos que rigen una clasificación. Y ya en el segundo segmento de esta capacitación iniciaremos con lo que es como tal las materias textiles y las manufacturas. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primero vamos a indicar cuáles son los tipos de fibras que existen, luego vamos a dar unos conceptos básicos que deben tenerse en cuenta en la sección 11, algunos técnicos pero que debemos conocer pues como mínimo. Luego daremos la definición de un artículo confeccionado, cuándo se considera que un artículo cumple con la condición para ser llamado así, y daremos también unos ejemplos de clasificación de productos textiles, que van a estar basados en las reglas de clasificación. Tips para clasificación de productos confeccionados e información requerida para clasificar estos productos. Para finalizar tendremos lo que es la importancia de la correcta clasificación arancelaria, donde nos estará acompañando Lynn, y algunos aspectos legales. Listo, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, el área de arancel es el pilar para comenzar una operación aduanera y es allí donde nace la correcta clasificación arancelaria que servirá de base para continuar con las operaciones de importación y exportación de los productos. Entonces, continuamos con cuáles son las condiciones para que un producto sea clasificado. Entonces, para que un producto sea clasificado debe cumplir estas tres condiciones. La primera, que sea transportable, es decir, que pueda ser transportado de un lugar a otro, ya sea vía aérea, vía terrestre, vía marítima. La segunda, que sea tangible, es decir, que lo podamos tocar. Y por último, la tercera, que sea comercializable. Dentro de la segunda condición, que sea tangible, hay algunas excepciones, como es la energía eléctrica, que como ustedes saben, la energía eléctrica pues no es tangible, pero esta sí se puede comercializar a través de la interconexión eléctrica de países.
Un ejemplo de ello es cuando le vendemos energía a Venezuela o le vendemos energía a Ecuador. La otra excepción son las licencias o software. La licencia como tal o el software como tal es intangible. Sin embargo, el software o licencia viene en un medio de soporte. Este medio de soporte puede ser un CD, puede ser una hoja de papel, puede ser una memoria USB. Por tanto, nosotros clasificamos el software o licencia por el medio en el que venga soportado. Es decir, si es un CD, se clasificará por la partida donde vienen los soportes ópticos. Si es una USB, se clasificará por la USB. Y por último, tenemos que sea comercializable. Bueno, como ejemplo de que un artículo sea comercializable, también depende de las leyes de cada país. Digamos, hay casos especiales en los que pues ustedes saben que los restos humanos pues no son comercializables. Sin embargo, tuvimos un caso en que los restos humanos se iban a transformar en un diamante, por lo que el artículo, bueno, los restos humanos se volvieron un producto comercializable que sería el diamante. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a hablarles un poquito de qué es la clasificación arancelaria. Bueno, la clasificación arancelaria es la asignación del código que caracteriza una mercancía en un sistema ordenado de descripción y codificación llamado nomenclatura, que a su vez constituye un lenguaje internacional. El principio fundamental de la clasificación arancelaria es que a cada mercancía le corresponde un único código o subpartida dentro de cada nomenclatura. Es decir, que no pueden haber dos partidas para un producto, sino cada producto tiene su subpartida. Bueno, la organización encargada de suministrar la nomenclatura en el orden mundial es la Organización Mundial de Aduanas. En el orden regional, nosotros estamos dentro de la comunidad andina, que son las uniones aduaneras. Hay otras uniones aduaneras como la Unión Europea y el Mercosur. Y a nivel nacional, pues se encuentra el decreto 2153 del 2016, que dicta la clasificación y mantenimiento de las subpartidas nacionales. Bueno, entonces la nomenclatura arancelaria presenta pues en forma sistemática las mercancías que son objeto de comercio internacional, como nos lo comentaba Leslie, obviamente aquellos productos que puedan ser clasificados y cómo se encuentran entonces establecidas dentro de la nomenclatura. Se encuentran en secciones, contamos con 21 secciones dentro del arancel de aduanas, y estas secciones van a comprender 97 capítulos, también comprenden los subcapítulos, y a su vez tenemos las partidas que se desdoblan en subpartidas. Como subpartidas como tal contamos con 5.387. Estas subpartidas son de diferente orden dependiendo pues el número de guiones de los que estemos hablando. Otros elementos que rigen pues en la nomenclatura son las reglas generales interpretativas, que son 6. Estas reglas pues son de alcance mundial, aplicación mundial para todos. Contamos también con notas de sección, notas de capítulo, notas de partida y notas de subpartida. Nosotros estamos cobijados también con las notas legales complementarias Nandina, ya que como nos comentaba nuestra compañera, pertenecemos a esta comunidad, a la comunidad andina. Y obviamente también regidos por las notas legales complementarias que son de aplicación nacional, establecidas bajo el decreto 2153 del 2016. Bueno, ya conociendo entonces los elementos y la estructura como tal de la nomenclatura, entonces veamos cuál es la estructura de una subpartida arancelaria. Tenemos que una subpartida está compuesta por 10 dígitos. Los dos primeros de ellos nos van a indicar el capítulo al que pertenece el producto que estamos clasificando. Ya cuando hablamos a 4 dígitos nos está dando el orden de partida, es decir, aquella partida dentro del capítulo al que corresponde a nuestro producto. Hasta este momento estamos hablando de una partida arancelaria.
a 6 dígitos y a partir de allí ya empezaremos a hablar siempre de una subpartida. ¿Qué marca la diferencia? Cuando estamos hablando de una subpartida a 6 dígitos, hacemos referencia a una subpartida del sistema armonizado OMA. No, pensé que era pregunta. Una subpartida del sistema armonizado OMA, esto es internacional. De aquí en adelante puede que no coincidamos con muchos países en la clasificación de los productos, o sea, a partir de 8 y 10 dígitos. A partir de 8 es una subpartida en andina, regional. Y ya con los 10 dígitos contamos con lo que es la subpartida nacional. ¿Cuáles son los elementos que rigen la clasificación de una mercancía? En primera instancia tenemos las reglas generales interpretativas, son de obligatoria observación para todos, y las notas legales. Las notas legales son igualmente de obligatoria observación, pero estas notas nos ayudan mucho tanto a las autoridades aduaneras como a cualquier usuario de comercio exterior a establecer una clasificación correcta. ¿Por qué ocurre esto? Debido a que estas notas tienen incluidas pues en sí mismas diferentes tipos de notas como las aclaratorias, definitorias, notas mixtas, y esas notas son las que nos ayudan a definir si un producto está ubicado en esa sección o en ese capítulo del cual estamos tomando la nota o no lo está. Estas notas tienen algo especial y es que no siempre están destinadas a una sola parte de la nomenclatura, sino que pueden hacer referencia como tal en toda la nomenclatura. Pueden ser de un solo capítulo o ese concepto aplicarse en todos los demás. Otros elementos de alcance legal son las resoluciones DIAN. Tenemos también los criterios vinculantes CAN, que son los criterios pues, de la comunidad andina, y tenemos los criterios vinculantes OMA. Elementos complementarios que no tienen carácter legal. Notas explicativas, criterios de clasificación de otras regiones, que si bien pues no tienen carácter legal, sirven pues para guiarnos. Tenemos elementos estadísticos y clasificaciones de productos similares. Ya empezando entonces con lo que es como tal la clasificación de materias textiles y sus manufacturas, empezamos con los tipos de fibras. Bueno, quisimos iniciar con los tipos de fibras porque la estructura del arancel va de lo más simple a lo más elaborado. Entonces, en los primeros capítulos, o sea, capítulos 50 a 53, van a encontrar las fibras naturales, mientras que las fibras sintéticas y las fibras artificiales las van a encontrar en los capítulos 54 y 55 respectivamente. Bueno, las fibras naturales pueden ser de origen animal, vegetal o mineral. Como fibra animal está la seda, la lana, el pelo como el cachemir. De origen vegetal se encuentran de semilla de algodón, de tallo, el lino, el yute, de hoja, el sisal, esparta, de frutos como el coco, que con esas fibras de coco se hacen tapetes también, de origen mineral como el amianto. Bueno, las fibras sintéticas son producto de la destilación de la hulla y el petróleo y de los derivados del petróleo, mientras que las fibras artificiales provienen del tratamiento químico de polímeros orgánicos naturales como la celulosa. Dentro de las fibras sintéticas podemos diferenciar las fibras acrílicas y monoacrílicas, las fibras de polipropileno, las fibras de nylon o de otras poliamidas, las fibras de poliéster, las fibras de poliuretano. Como fibras artificiales tenemos el rayón, el viscosa, el acetato de celulosa, las fibras proteicas o proteínicas y las fibras algínicas. En los capítulos posteriores, como el capítulo 56, encontrarán pues los tejidos especiales que son un poquito más elaborados, pero que su base es como el tejido por urdimbre y tramo. Bueno, vamos a iniciar con unos conceptos básicos para que cuando mencionemos alguno de estos términos, pues entendamos a qué se refieren.
Bueno, iniciamos con el monofilamento, que es la parte más pequeñita de los hilos. Si de pronto ustedes en algún momento han desenrollado un hilito, es la parte más finita. Por lo general miden menos de 1 milímetro. Entonces, un monofilamento es un filamento aislado obtenido en la hilera de sección transversal inferior o igual a 1 milímetro. Por eso les decía que si han tenido la oportunidad de desarrollar un hilo, es la parte más pequeña del hilo. Lo que les digo, su tamaño es muy pequeño. Continuamos con las fibras discontinuas. Una fibra discontinua es una fibra textil de pequeña longitud, generalmente de algunos centímetros. Estas fibras aproximadamente van entre 12 y 24 centímetros. Una fibra continua es una fibra textil de una gran longitud. Se encuentra fabricada mediante un proceso continuo sin cortes. Estas fibras generalmente son de mayores longitudes a las fibras discontinuas. Su proceso de elaboración no genera ningún corte, por lo que se le denomina fibra continua. Bueno, los hilados tienen una sección muy especial en el arancel de aduanas. La teoría es bastante extensa. Aquí les pusimos como un poquito como lo más sencillo del tema de los hilados, ya que son bien complejos. Bueno, los hilados pueden ser sencillos, retorcidos o cableados. Los hilados sencillos se encuentran elaborados a partir de monofilamentos, de fibras, eh, son como la parte más sencilla del hilado. Ya cuando es un hilado retorcido, se trata de un hilado compuesto por varios hilados sencillos, y cuando es un hilado cableado, está elaborado con varios hilados retorcidos. Los hilados por lo general eh, se encuentran designados o se designan por su número o título. Más adelante pues vamos a hablar del número o título, que es una parte esencial para la clasificación de los hilados. Bueno, ¿qué es un tejido? Los tejidos son artículos obtenidos por entrecruzamiento en telares de urdimbre y trama, de hilados textiles o de mechas, monofilamentos, tiras y formas similares, cintas, trenzas, entre otros. O sea, un tejido es todo lo que se elabora en un telar, ¿sí? O sea, que tiene su urdimbre y trama, o sea, que se elabora a partir como un tejido de punto. Bueno, ¿qué tipos de tejidos encontramos? Encontramos el tejido plano, que es el que se elabora a partir de una urdimbre y una trama. Tenemos el tejido de punto, que pues es un tejido un poquito más complejo, y tenemos los no tejidos, que son como aglomerados. Si ustedes se dan cuenta de pronto, la diferencia entre un tejido de punto y un tejido plano a simple vista, es que el tejido de punto, si ustedes observan de pronto, si tienen un saquito o algo, ustedes lo estiran. Eso por lo general es un tejido de punto. El tejido de punto da una mayor como amplitud, es un poquito más elástico que el tejido plano. O sea, el tejido plano es un poquito no da tanto espacio a que se estire, mientras que el tejido de punto sí. Los no tejidos, como les digo, son tejidos aglomerados, o sea, de fibras aglomeradas. Hay varios tipos de no tejidos, como la guata, el fieltro, la tela sin tejer. Estos tres son no tejidos, pero comúnmente uno conoce como tela sin tejer, solo la telita sintética de la que hacen como los tapabocas. Bueno, continuamos. Bueno, a continuación voy a hablar del número o título de los hilados. Pues como les decía, los hilados tienen un capítulo especial en el arancel. De pronto este es un tema que no muchas personas pues comprenden, porque es un tema un poquito pues complicado. En su mayoría esta información la tienen los fabricantes, porque son los que conocen cómo está elaborado el hilado. Entonces, pues quisimos incluirla en la presentación para que pues tuvieran como una idea de qué se trata el número o título. Bueno, como les decía, los hilados
se designan según su número o título. La nomenclatura emplea el sistema universal TEX, pero debemos tener en cuenta que no solo está este sistema universal, también está el Denier. Bueno, el sistema universal TEX es una unidad de medida que expresa la densidad lineal igual al peso en gramos de 1 kilómetro de hilado, filamento, fibra o cualquier hebra textil. Entonces, en la imagen que tenemos, ven el hilado en la parte de arriba. Ahí dice que cada hilo tiene el número o título es de 20 tecs. El hilado está compuesto por 2 cabos, que son como las 2 divisiones que se ven en la parte de arriba, y cada cabo está compuesto por 3 hilitos. El número tecs de cada hilo, entonces, será 20 tecs, pero queremos saber cuál es el número o título del hilado completo. Entonces, se multiplica el número o título de cada hilado por 3, que es el número de hilos, por 2 cabos. Entonces, eso será igual a 120 tecs. Ahora, un decitex equivale a 0.1 tecs. Entonces, la fórmula siguiente se utiliza para convertir un número métrico en un número decitex. Entonces, el número métrico, antes de ver la fórmula, nos indica los metros por kilo de cada uno de los cabos que forman el hilo. Entonces, en el caso que tengamos un número métrico de 62, el número métrico sería igual a 30.000 metros sobre kilogramo. Entonces, para hallar el número de CITEX, 10.000 se divide entre ese número métrico que nos dan y sería igual al número en decitex. Esto es como una equivalencia entre un número decitex y el número métrico. Bueno, continuamos con los artículos confeccionados. Pues arancelariamente no podemos decir, o sea, el artículo tiene que cumplir ciertas condiciones para que podamos decir que se trata de un artículo confeccionado. Entonces, el artículo debe estar elaborado por una o varias condiciones, dentro de las que se encuentran las siguientes. Bueno, debe estar cortados en forma distinta de la cuadrada o rectangular. Como ejemplo tenemos estos pañitos, que son los de limpiar las gafas. Y bueno, sí, el artículo es rectangular, pero si ustedes pueden observar, los orillitos tienen como un zigzag, y eso ya le da al artículo su carácter de confeccionado, o sea, porque tiene como otro trabajo adicional al simple corte cuadrado rectangular. Bueno, el artículo se encuentra terminado y listo para su uso. Por lo general, estos artículos se elaboran, simplemente se cortan y ya se pueden utilizar. Como ejemplo tenemos los manteles que no tienen ningún dobladillo ni tienen pues ninguna forma como de cosido ni nada en los bordes. Estos por lo general solo se cortan y ya sirven para utilizarse. Entonces tenemos los manteles, tenemos las bayetillas, los pañuelos y algunos artículos como los chalcitos, que simplemente se cortan y ya se puede utilizar. Cortados en las dimensiones requeridas con al menos un borde termosellado. Bueno, si han visto los tapabocas se hacen con un proceso de termosellado en los bordes. Algunos de ellos, para que sea admitido acá con esta condición, debe tener uno de los bordes termosellado. Por favor, cierran el micrófono. Gracias. Entonces, debe tener uno de los bordes termosellados y el resto de los bordes deben ir por alguno de los procesos complementarios, cosido, ya sea ribeteado,
pegado, etc. Bueno, las siguientes son que los bordes hayan sido doblallados o ribeteados o bien sujetados por medio de flecos anudados obtenidos con hilos del propio artículo o con hilos adicionales. Si pueden ver aquí en la imagen el individual, perdón, la servilleta, en la parte de abajo tiene unos flequitos. Esos flequitos han sido sacados o han sido organizados con los hilos del mismo producto y han sido como amarraditos ahí como para que no se deshilache. Bueno, artículos cortados en cualquier forma a los que se les hayan sacado hilos sin ningún otro trabajo de bordado. En este se encuentran los tapetes que se les han sacado los hilitos y se han amarrado y para que no se deshilache. Los otros son los artículos unidos por costura, pegado u otra forma. Dentro de esta condición pues se encuentran las prendas textiles, las prendas de vestir y los artículos de tejido de punto obtenidos con forma que se presenten en unidades o en piezas que comprendan varias unidades, como los individuales. Los individuales tejidos vienen, la persona los teje, pero vienen en varias unidades. Entonces, pues esa es la definición básica de un artículo confeccionado y para que lo podamos comprender dentro de los capítulos 56 a 63 debe tener alguna de estas condiciones. Bueno, ya iniciamos entonces con la parte de los ejemplos de clasificación de textiles. Vamos a darlos basados en la aplicación de las reglas generales interpretativas. Tenemos entonces la regla 1. Esta regla nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Bueno, entonces, lo que nos indica esta regla en su primera parte es que de cierta forma nosotros no podemos basarnos en los títulos de una sección o de un capítulo, que de ellos no puede deducirse ninguna consecuencia jurídica para determinar una clasificación arancelaria, ¿sí? Estos títulos solamente nos dan una idea de la clase de productos que van allí, pero no es algo pues definitivo, algo que nos define una clasificación. En la segunda parte nos indica que para poder realizar la clasificación lo que debemos emplear son como tal los textos de las partidas y de las notas que tenemos en la sección o en el capítulo, basarnos en ellos para realizar la clasificación. Y ya solamente en el momento en que no sea posible determinar la clasificación empleando estos textos, recurriremos a las reglas siguientes, que serían las reglas 2, 3, 4 y 5. El primer ejemplo que traemos de clasificación de un producto por la regla 1 son entonces los capullos de seda. Los capullos de seda son uno de los productos que tiene pues una subpartida ya definida dentro del arancel de aduanas. Está en la partida 5001. Esta partida no tiene ningún tipo de desdoblamiento. Como subpartida cerrada sería 5001000000. Aquí encontramos que se encuentra explícito el caso para los capullos de seda, siempre y cuando sean aptos para el devanado. Entonces, el producto es clasificable por esta regla, siendo así, no debemos recurrir a las reglas siguientes. Así como este producto, la mayoría de los productos que son susceptibles de clasificación se clasifican empleando esta regla y no es necesario recurrir a ninguna otra. Como segundo ejemplo de aplicación de la regla 1, tenemos los trajes y elementos de protección para los trabajadores sanitarios. ¿Cuáles son estos tipos de trajes entonces? Son esos que vemos que utilizan ahora mucho para los trabajadores de la salud, son trajes completos que normalmente están elaborados en tela sin tejer y pues tienen otras capas de protección adicionales que puede ser, digamos, con un recubrimiento o una estratificación de plástico. Estos trajes los utilizan pues para evitar contagiarse de algunas enfermedades altamente infecciosas. En el caso actual, por ejemplo, por el coronavirus, están pues como muy usándose mucho este tipo de productos. Entonces,
Dentro de la partida 6210 encontramos que se clasifican todas las prendas de vestir que se encuentren confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907. ¿Por qué van estos productos allí? Resulta que, como les contaba, están elaborados básicamente en tela sin tejer. Estas partidas que están nombradas aquí hacen parte pues de esos no tejidos de los que hablaba mi compañera hace un momento. Aquí encontramos el fieltro, la tela sin tejer, encontramos la guata. Dentro de las partidas 59, 06 y 07 ya encontramos cuando tienen pues ese recubrimiento plástico o algunas telas que se encuentran cauchatadas. También tenemos por aquí el ejemplo de las mascarillas de protección. Estas mascarillas también tienen pues un filtro no reemplazable que está compuesto por esas mismas capas de tela sin tejer y tienen una subpartida específica que es la 6307 9030. Otro ejemplo muy indicativo para la aplicación de la regla son los sostenes o brasieres que se encuentran elaborados en tejido de punto. ¿Qué pasa con este producto? La regla nos dice que los títulos son solamente indicativos. Este es un claro ejemplo, ya que en el capítulo 62 encontramos que hay solamente prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Traemos a colación este producto porque en el ejemplo que estamos dando, este artículo está elaborado en tejido de punto. Y sin embargo, encontramos que está comprendido dentro de la partida 6212. Entonces, como podemos ver aquí, dice que esa partida comprende sostenes, corpiños, fajas, corsés, tirantes, tiradores, ligas y artículos similares y sus partes, incluso de punto. Entonces, a pesar de que el título del capítulo como tal nos está indicando que no van artículos de punto, ya cuando entramos a leer como tal las notas de la partida, las notas explicativas y las notas del capítulo como tal, notas legales, encontramos que sí están comprendidos, que hay algunas excepciones. Tenemos también como ejemplo las geomallas. En este caso estamos mostrando una geomalla uniaxial de poliéster. Las geomallas se están utilizando mucho actualmente para el refuerzo de terrenos, para reforzar carreteras. Bueno, tienen una infinidad de usos actualmente. Este tipo de productos lo utilizan mucho en el área pues, de la construcción. ¿Qué pasa con con estos productos? Muchos de ellos se encuentran clasificados como textiles, pero hay una complejidad como en la determinación cuando los clasificamos o como textiles o como materias plásticas del capítulo 39. Es un poco complejo establecer la diferencia, pero debemos tener en cuenta siempre que esto va a radicar como en las características que nos den del producto, la definición, las muestras que tengamos de este y cómo está involucrado o no con el plástico, ya que cuando los productos presentan un recubrimiento parcial de plástico, podemos seguirlos tratando como textiles según el caso, pero si estamos hablando de recubrimientos totales en plástico, lo clasificaríamos por el capítulo 39. En algunos casos, estos artículos pueden presentar un recubrimiento total, pero si aún se alcanzan a observar las fibras crudas del tejido, es decir, si alcanzamos a ver como los hilitos que lo conforman, aún estando inmerso en plástico, hay que hacer abstracción completa pues, del cambio de color que produjo el plástico. Entonces, si se alcanzan a observar, seguiría siendo un artículo textil. Eso nos diferenciaría entre las partidas. Bueno, como le decía mi compañera Sandra, los artículos textiles también pueden venir con recubrimientos de materias de otro tipo como el plástico, el caucho, etcétera. Bueno, seguimos con la regla general interpretativa 1, que habla sobre los títulos de las secciones de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. En este caso tenemos como ejemplo una tela recubierta con plástico PVC que es utilizada para marroquinería. Bueno, debemos tener en cuenta varias opciones acá en este ejemplo. Bueno, lo primero es que el recubrimiento, ¿para qué va a ser usado?
Por ejemplo, hay algunas telas que se les aplican unos recubrimientos para que sean imputrescibles, o sea, que para que no se pudran, pero estos recubrimientos no son, pues no son perceptibles a simple vista. Entonces debemos tener en cuenta, en caso que no sea perceptible a simple vista, que la clasificación no se daría por la partida 5903, que es la que está pues expresada, está explícita. Bueno, que el recubrimiento no sea perceptible a simple vista. Si no es perceptible a simple vista, se irá al capítulo 50 a 55. Bueno, esta tela debe ser flexible, es decir, que pueda enrollarse en un mandril de 7 milímetros a una temperatura de 15 grados y 30 grados Celsius. En caso que esta tela no sea flexible, entonces se tendrá que clasificar bajo las condiciones del capítulo 39. Y que la tela no se encuentre totalmente inmersa en plástico. Es decir, que la tela no tenga o que el recubrimiento no esté por las dos caras o sea, que se observe que esté totalmente en plástico. O sea, si ya está totalmente inmerso en plástico, tendrá que clasificarse de acuerdo a las condiciones del capítulo 39. Entonces, si la tela cumple estas tres condiciones, la partida que se le aplicará será la 5903, que habla de las telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico. Cuando una tela no nos cumple las tres condiciones de la partida 5903, tendremos que ir a mirar las condiciones de la partida del capítulo 39, que allí habla, bueno, uno, de que la tela sea un simple soporte, del tipo de tela del que estemos hablando, si es un fieltro, si es una tela sin tejer, bueno, que no esté, que recuerde ahorita, bueno, que el textil no sea un simple soporte y otro tipo de condiciones que pues que ya uno mirará en el capítulo 39. Bueno, vamos a continuar con la segunda regla de clasificación. La regla general interpretativa 2 está dividida en 2A y 2B. Vamos a iniciar con la regla general interpretativa 2A, que indica: cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. En el caso de los textiles tenemos una nota que indica que por allí se clasifican los artículos incompletos o sin terminar, pero estos deben tener las características esenciales ya del artículo terminado, como es el caso del short que vamos a ver ahorita. Siguiente, eso. Este short, como ustedes ven, solo le hace falta como el cauchito y el dobladillo de la parte de abajo. Sin embargo, sigue siendo pues un short. Tiene las características esenciales del artículo ya terminado. Sin embargo, le hace falta solo el cauchito. Entonces, el short sigue yendo por la partida que se clasifican los shorts, que es la 6104. De igual forma, estos sostenes que ven en la imagen, les faltan las tiritas, de pronto pues les hacen falta otras pues, decoraciones, pero igual sigue siendo un sostén y se clasificará en la partida 6212. Bueno, la regla general interpretativa 2B hace referencia a los productos mezclados. Entonces voy a voy a citar la regla tal cual como está descrita. Y dice: cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. En este caso tenemos como ejemplo un suéter que se encuentra elaborado de 60% algodón y 40% algodón.
Como otro ejemplo tenemos los guantes que se encuentran elaborados en tejido de punto con fibras de nylon y poliéster y un recubrimiento parcial en lámina de poliuretano. Ven que pues en ambos ejemplos hay varias materias. Entonces la regla 2B afecta a los productos mezclados o asociados con otras materias. Sin embargo, la regla 2B no indica cómo deben ser clasificados, sino que los manda a clasificar según las condiciones de la regla 3. Bueno, continuamos entonces con la regla 3. La regla 3 está dividida en tres partes, regla 3A, 3B y 3C. Entonces, primero hablaremos sobre la regla 3A, que es donde nos indican pues cuando un artículo está mezclado, se trata de un artículo pues bueno, compuesto, que tenga varias materias, se va a clasificar entonces por aquella partida que sea específica, ¿sí? Dice tal cual la regla que la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen el producto, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionadas para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Entonces, traemos el ejemplo de una alfombra textil para automóvil. Esta alfombra hace parte de un juego de alfombras que se encuentran elaboradas en mechón insertado en polipropileno 100%. ¿Qué pasa con este producto? Nosotros tenemos dentro de la partida 8708 la clasificación para accesorios de vehículos, ¿sí? Como nos lo están describiendo, este juego de alfombras van dispuestas pues a utilización en un automóvil y podríamos entender lo que son como tal accesorios y clasificarlos en dicha partida. Pero también dentro del capítulo 57 nosotros clasificamos lo que son los revestimientos para suelos y dentro de la partida 5703 como tal encontramos que hay alfombras elaboradas en mechón insertado. Entonces, ¿de qué nos habla esta regla? De la especificidad de cada partida. Debemos establecer cuál de estas dos nos va a aplicar a nuestro producto. Entonces, en este caso, ¿cuál pensaríamos que es la partida más específica para clasificarlo? En este caso, la partida 5703 nos está indicando no solo que se trata de una alfombra, sino que nos está explicando cómo se encuentra fabricada dicha alfombra. Mientras que en la 8708 solo nos indica accesorios para vehículos. Esto es un alcance más general. No tiene que ser necesariamente una alfombra, puede ser un cinturón o otro tipo de artículo que sea el accesorio para el vehículo. Así que esta 8708 va a ser más generalizada y por ende la clasificación más específica está dictada por la partida 5703. Dentro de, se escuchaba otro micrófono. Dentro de la partida 3B nos están hablando de los productos mezclados, es decir, manufacturas compuestas por materias diferentes o constituidas por unión de artículos diferentes y mercancías presentadas en juegos y surtidos cuya clasificación no podamos efectuar por la regla anterior 3A. En esta parte, en la 3B, se trata de que clasifiquemos entonces por el artículo que confiera el carácter esencial, si es posible determinar. Entonces, en estos ejemplos tenemos un gaseo y una pérgola. Ambos están elaborados con estructura metálica y tenemos techo y costados en telas de fibras de poliéster. Entonces son materias mezcladas, pero tenemos que en sí lo que nos está dando la protección como tal, ese techo que está elaborado en esas fibras, que realmente es textil, que nos otorga pues esa protección en la intemperie, es lo que nos da el carácter esencial al producto. Esas manufacturas metálicas que encontramos a los costados como tal es únicamente para dar forma y estabilidad al producto. Siendo así, encontramos que la clasificación de este producto correcta es dentro de la partida 6306 y al encontrarse elaborado en fibras sintéticas, como son las de poliéster, la subpartida adecuada sería la 630612. Otro ejemplo que traemos para la regla 3B es un surtido.
En este surtido encontramos, es un surtido para niños que se encuentra compuesto por un delantal, un sombrero de chef, un guante de cocina, un cogeollas y unas cucharas medidoras. Como podemos observar, la mayoría de ellos pues son artículos textiles, exceptuando pues las cucharitas. Y lo que hacemos primero es establecer cuál es la partida que le corresponde a cada artículo como tal. Entonces encontramos que hay dos artículos dentro de la partida 6302, uno de la 6505 y demás. Pero cuando vamos a establecer cuál es el artículo que confiere el carácter esencial, encontramos que no solo el de mayores dimensiones, sino que lo más importante en este kit, en este surtido, va a ser el delantal en sí. Por sobre el guante, sobre las cucharitas, es el artículo que, por decir así, sobresale más de los demás, y siendo así, nos iremos por la partida que se le haya otorgado a este delantal, en este caso la 6211. Bueno, continuamos con la regla general interpretativa 3C, que habla que cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse en cuenta. Bueno, para el ejemplo, traemos un tejido elaborado a partir de fibras de algodón, fibras sintéticas discontinuas y fibras artificiales discontinuas. El tejido tiene un peso de 210 gramos metro cuadrado. Entonces, aquí lo que quiero tengan en cuenta es que hay tres partidas susceptibles, ¿cierto? Entonces, 40% en peso de algodón, que correspondería a la partida 5211. 30% de fibras sintéticas discontinuas, que correspondería a la partida 5514. Y 30% en fibras artificiales discontinuas, que correspondería a la partida 5516. Bueno, o sea, si lo vemos así de forma separada, pues uno dirá, no, pues es como más algodón que el resto de las fibras. Pero resulta que las fibras sintéticas y las fibras artificiales discontinuas están en el mismo capítulo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos? En ese caso, se sumaría el 30% en peso de fibras sintéticas discontinuas más el 30% en peso de fibras artificiales. Eso daría el 60%. Pero tendríamos dos partidas susceptibles, la 5514 y la 5516. En ese caso utilizamos la regla, es decir, que clasificamos por la última partida en orden de numeración, que sería la 5516, que comprende los tejidos artificiales de fibras discontinuas. A continuación tenemos otro ejemplo similar. Se trata de una ropa de cama estampada, elaborado en tejido plano, cuya composición es 50% de algodón y 50% de fibras de poliéster. En este caso, pues, a nivel de subpartida, tenemos la 630221 y tenemos la 630222. La 630222 comprende las fibras sintéticas y la 630221 comprende las fibras de algodón. Como la proporción está al 50% de cada fibra y pues no podemos determinar cuál es la más importante de las dos fibras, entonces lo que hacemos es clasificar por la última partida en orden de numeración. En este caso sería la 630222. Listo, continuamos. Entonces, pues antes de que pasemos a la siguiente regla general interpretativa, quiero que tengan en cuenta la nota 14 de la sección 11 que habla sobre los surtidos. Bueno, para que sea un surtido debe cumplir con tres condiciones, ¿no? Que estén constituidos por al menos dos artículos que se clasifiquen en partidas distintas, que se presenten juntas para la satisfacción de una necesidad específica o el ejercicio de una actividad determinada, y la última, que estén acondicionados de modo que puedan venderse directamente a los utilizadores. Nosotros preguntamos siempre, bueno, ¿cómo viene acondicionado? Viene en cajas, viene en blister, viene en bolsita, etc. Pero en la sección 11 se encuentra esta nota y habla de las prendas de vestir
de materia textil que pertenezcan a partidas distintas se clasificarán en sus partidas respectivas, incluso si se presentan en surtidos para la venta al por menor. Entonces, si viene un jean y una blusa de algodón, entonces tendremos que clasificar la blusa por su partida y el jean por su partida. No lo podemos clasificar como un surtido en concordancia con las tres condiciones. Esta nota no se aplica a las prendas de vestir que se presenten en surtidos citados específicamente. ¿Cuáles son los surtidos citados específicamente? Por ejemplo, los conjuntos de pijama, que pues las personas piensan a veces que la pijama es solo el pantalón o solo la camisa. No, resulta que las pijamas son un conjunto, o sea, debe venir una prenda superior y una prenda inferior. Los trajes de baño, los trajes sastre, los conjuntos de deporte, esas son como las excepciones a esta nota. Si de pronto traemos lo que les decía, algo así por separado, o sea, algo que no esté nombrado en el arancel como un conjunto, entonces pues cada artículo tendrá que separarse y clasificarse por su partida respectiva. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones para que sean clasificados como conjuntos. Bueno, continuando con la siguiente regla, la regla 4 que nos habla sobre analogía, nos dice, las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. Bueno, esta es una regla, quiero iniciar contándoles que es de muy poca aplicación, son muy pocos los casos o ejemplos que se encuentran en la práctica donde se use esta regla para clasificar un producto. Normalmente cubrimos la mayoría de productos, más del 90%, empleando las reglas 1 a 3, por lo cual esta regla pues es muy poco probable que se requiera utilizarla. En este ejemplo traemos a colación un muestrario, un catálogo de telas. ¿Sí? Son varios trocitos de tela que trajeron pues en el 2005, diferentes colores, diferentes texturas, tejidos. Era conformado pues como tal, como en forma de libro, como en forma de catálogo. ¿Qué hizo la DIAN en el 2005 cuando clasificó este producto? Entonces no teníamos como tal una partida dentro de la sección de textiles que describiera un artículo presentado de esta forma, pero dentro del capítulo 49 sí tenemos artículos publicitarios, catálogos comerciales y similares. En este caso, ellos acudieron al empleo de la regla 4 y por analogía lo clasificaron como un catálogo, ¿sí? Entonces lo dejaron finalmente dentro de la partida 49.11. En la regla 5A nos hablan sobre los estuches, en especial pues se refieren a los de cámaras fotográficas, instrumentos, armas, collares, bueno, o los apropiados para contener un juego o un surtido, que se presenten siempre junto con el artículo a los que están destinados, que se vendan pues junto con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica a la clasificación de continentes que confieran al conjunto un carácter esencial. En este caso tenemos, por ejemplo, una especie pues de estuche para el traje que puede presentarse incluso con el gancho, con un cierre. Está elaborado exclusivamente para contener estos trajes y se encontraría entonces clasificado junto con la partida en que encontremos este traje. En este caso sería la 6103. Y ya con la regla general interpretativa número 6, que es la última de las reglas, esta nos indica que la clasificación de las mercancías en las subpartidas de la partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas que tenemos de subpartidas, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores. Entonces, tenemos aquí como ejemplo una tela sin tejer de polipropileno para elaboración de ropa desechable de uso médico. Este tipo de tela es con la que elaboran normalmente las polainas para protección de los zapatos, son como una especie de zapatos quirúrgicos, por así decirlo. Elaboran las cofias, elaboran los trajes de protección, bueno, un sinfín de artículos de uso médico. Este tipo de tela se encuentra comprendida en la partida 5603. Es una tela sin tejer pues que fue obtenida por aglomeración.
las napas de estas fibras, por el procedimiento que llevan, el proceso de aglomeración, de consolidación y demás, se establece como una tela sin tejer. Dentro de esta partida para su clasificación nos basamos entonces como tal en los textos de la subpartida. Estos nos indican que debemos conocer el gramaje del producto por metros cuadrados. En el caso actual, nosotros tenemos una tela sin tejer con un peso inferior o igual a 25 gramos por metro cuadrado. Entonces debemos conocer los filamentos de los que se encuentran elaborada la tela, si son sintéticos o artificiales, y adicionalmente el peso, y esto nos establecerá finalmente cuál es la subpartida o el desdoblamiento en el que se encuentra ese producto contenido. Bueno, ahí concluimos como las reglas generales interpretativas pues, con algunos ejemplos. Vamos a dar inicio, bueno, les vamos a dar como algunos tips de clasificación para las confecciones. ¿Alguien se ha preguntado de pronto cómo identificamos o cómo el arancel ha dispuesto para identificar que sea una prenda de mujer o sea una prenda de hombre? Bueno, ahí les dejo la pregunta, van si quieren poniendo ahí en el chat. Resulta que para que sea identificada como una prenda de hombre, entonces, o como una camisa para hombre, la prenda debe cerrarse por delante o superponerse de izquierda a derecha. Mientras que las prendas que son identificadas como camisas para mujer se superponen de derecha a izquierda. Digamos que esa es como la identificación primordial de que sea una camisa para hombre o que sea una camisa para mujer. Las prendas que no sean identificables como prendas para hombre o para mujer serán clasificadas, o las que denotamos como prendas unisex serán clasificadas en la última partida en orden de numeración. Bueno, continuamos con el tip número 2. ¿Cuándo podemos clasificarse un surtido de prendas como un conjunto? Entonces, para que un surtido de prendas pueda considerarse como un conjunto, debe cumplir con las siguientes condiciones. La primera, que tenga una prenda que cubra la parte superior del cuerpo. La segunda, que tenga una o dos prendas que cubran la parte inferior, es decir, puede tener una pantaloneta y un pantalón. Pero todos los componentes del conjunto deben tener la misma estructura, estilo, color y composición. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven en la parte de arriba es una blusita, puede ser de algodón con un shortcito de denim, pero como ustedes ven, ni la blusa ni el short son del mismo color, puede que tengan distinta composición, entonces tendremos que clasificar la blusa por un lado y el short por el otro lado. Mientras que en la segunda imagen ven que tanto la blusita como el pantalón son del mismo estilo, son del mismo color, tienen la misma composición, entonces esto podrá ser considerado como un conjunto. Lo que les decía cuando hablaba de la nota 14 de la sección 11, es aplicable acá, o sea, si tenemos un conjunto comprendido, o sea, como el primer ejemplo, como la primera imagen, tendrá que ser clasificado por separado, pero si el conjunto cumple con todas las condiciones establecidas en las notas de partida, este se podrá clasificar como un conjunto. Seguimos con el tip número 3. Bueno, cuando hablamos de prendas y complementos o accesorios de vestir para bebés, se refiere a los artículos para niños de corta edad, en los que la estatura no pueda superar los 86 centímetros. Es decir, que si ya es una prenda para un niño de una altura superior a 86 centímetros, se considerará como una prenda para niño y se clasifican en las mismas partidas de donde van los artículos para hombres y mujeres. Los niños
tienen las prendas para vestir, tienen su propia partida en el capítulo 61. Y la única consideración que tenemos es que la estatura no sea superior a 86 centímetros. Allí se clasifican todo tipo de prendas, mamelucos, pantaloncitos, bodys, todo tipo de prendas, desde que sea para un niño con una estatura inferior a 86 centímetros. Bueno, ya finalizando el tema de la clasificación de los textiles y sus manufacturas, queremos indicarles cuál es la información mínima que requerimos nosotros para poder clasificar estos artículos. Bueno, en el primer punto, requerimos una descripción del producto en español, que sea completa, que sea clara, que nos indique de qué clase de producto estamos hablando, es decir, si se trata de un vestido, un jean, un pantalón. En el caso de tratarse de un jean, bueno, indicarnos pues el tipo de tela que está compuesto. En segunda instancia, requerimos conocer la composición de forma porcentual, no solamente por ser una descripción mínima que requerimos, sino que también nos indica pues la clasificación dentro de las subpartidas. Como ejemplo, indicarnos es un pantalón que está compuesto, su tela es en fibras 90% en algodón y el otro 10% en fibras de elastano. En el tercer punto requerimos que nos indiquen el tipo de tejido. Si ese pantalón entonces fue elaborado, por ejemplo, en un tejido de punto o se trata de un jean que está elaborado en tejido de denim. En el cuarto, la imagen del producto. Aquí es muy crucial siempre la imagen del producto porque necesitamos establecer, por ejemplo, si en el caso de una chaqueta, poder visualizar si se trata de pronto de una prenda de uso intermedio o si no lo es, si es para protección contra la intemperie, o en el caso de las blusas, poder visualizar si presenta alguna abertura en el escote y demás, si de pronto tiene un ceñido en la cintura. La imagen siempre nos ayuda pues mucho para la identificación del producto. Ya cuando hablamos de tejidos o fibras como tal, monofilamentos, hilados, requerimos conocer el número o título en Decitex, tal como les estaba explicando mi compañera, la fórmula pues para hallar el Decitex, o pues simplemente enviar la consulta al fabricante que conoce bien este producto. En el sexto punto, indicarnos si se trata de una fibra sintética o artificial, y adicionalmente si es una fibra continua o es una fibra discontinua. Se solicitará no solamente esta información, sino que adicionalmente, dependiendo del tipo de producto y complejidad, pueden requerirse muchas más características técnicas del producto. Y como último punto, tenemos que si hay un artículo confeccionado, una prenda de vestir, es muy importante que se indique el género para el cual va esta prenda. Si es hombre, si es mujer, si es para ambos sexos, si es un niño o si es un bebé. Entonces ya con esta diapositiva finalizaríamos lo que es el tema de la clasificación de las materias textiles y entraríamos ya a revisar algunos aspectos legales y lo que es como tal la importancia de la clasificación arancelaria. Por ende, pues si de pronto tienen alguna pregunta sobre la clasificación de los textiles o sus manufacturas, la pueden dejar en el chat para responderla a medida que nos la pasen, y daremos paso a nuestra compañera Lynn con su presentación. Bueno, muy buenos días. A través de este conversatorio queremos no solo hablar de la parte de la clasificación arancelaria, sino la importancia. ¿Por qué es tan importante que nosotros hagamos una muy buena clasificación arancelaria? El primer aspecto que debemos tener en cuenta dentro de la importancia de la clasificación arancelaria, Sandrita, si me ayudas por favor con la presentación. Gracias. No. El primer aspecto, No sé por qué desaparecieron. Espérame un segundo. Mientras tú vas buscando, yo les voy contando. ¿Por qué es importante entonces la clasificación arancelaria? Una correcta clasificación arancelaria nos permite identificar los tributos que se van a pagar, tanto en IVA como en arancel. Nos permite saber cuál es el valor y establecerlo, de tal manera que cuando se vaya a realizar el proceso de nacionalización de la mercancía, pues se haga de manera correcta el pago y la liquidación de los tributos aduaneros. Sí, también podemos identificar a partir de la clasificación arancelaria si hay alguna exención. Sabemos que el artículo 424 del Estatuto Tributario
establece unas subpartidas que se encuentran exentas del gravamen del IVA. Pero para que la importación se pueda hacer, se pueda acreditar, pues debe estar muy bien probada y muy bien establecida esa clasificación arancelaria. Muy bien, ahora sí. Entonces, establecido la correcta subpartida, sabemos cuál es el arancel y el IVA que se debe declarar. Pero también hay un aspecto muy importante, que es el que continúa Sandrita, por favor, y es conocer y tramitar los requisitos administrativos que tiene un producto. ¿Qué nos permite saber la clasificación? Con la clasificación sabemos si necesitamos registro, algún visto bueno por el ICA, por el INVIMA o por alguna otra autoridad de inspección, vigilancia y control, entre las cuales pues tenemos el Ministerio de Agricultura, Minas y Energía, Industria y Comercio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos determina si nosotros, antes de que llegue nuestra mercancía al territorio aduanero nacional, debemos tener una declaración anticipada o hay permisos o vistos buenos que se deben tramitar con antelación, de tal manera que no se vaya a incurrir en alguna infracción aduanera. El artículo 177 del decreto 1165, ¿qué nos dice? Nos dice cuáles son los documentos soporte de nuestra operación de comercio exterior. Y entre estos nos habla de las autorizaciones y vistos buenos de carácter sanitario que se requieran como documento soporte. Entonces, ¿a qué nos lleva una correcta declaración de la subpartida? A que sepamos si hay vistos buenos que debemos tramitar. Muy bien, continuemos. Hablando de algunos de los vistos buenos, la resolución 46 del 2019, que fue la que reglamentó el decreto 1165, nos habla de la presentación de declaraciones anticipadas. Estamos hablando de los textiles y ahorita vamos a ver cómo se relacionan estas declaraciones anticipadas con el tema de los textiles. ¿Qué nos dice la resolución 46? Nos dice cómo lo debemos presentar. Si la modalidad del transporte es aéreo o terrestre, pues la norma nos dice que debe ser en un lapso no superior a 15 días calendario y no inferior a un día calendario a la llegada de la mercancía. Si la modalidad... Se prepare. Señora. Por favor, apagamos los micrófonos porque sé que era una pregunta. Si la modalidad es marítimo cuyo transporte se considera que es un trayecto corto, entonces la antelación no debe ser superior a 15 días calendario y no inferior a 2 días. Y si tenemos una tercera posibilidad, que es la llegada mediante arriba del territorio nacional, a través de un medio diferente, de estos casos, son 15 días calendario y no inferior a 5 días calendario a la llegada de la misma al territorio aduanero nacional. Entonces, la presentación. La siguiente diapositiva, Sandra, por favor. Lina, Porque, ¿qué nos trajo el estatuto aduanero? El estatuto aduanero nos trajo cuáles son las mercancías sujetas a la obligación de una declaración anticipada. Y tenemos que entre estas está la importación de materiales textiles y sus manufacturas y calzado, las que son clasificables en la sección 11 de los capítulos 50 a 64. Entonces, si nuestro producto está clasificado dentro de estos capítulos, pues debemos saber desde ahora que debemos tramitar una declaración anticipada en los términos que leíamos ahorita, que nos dice la resolución 46. Continuemos, por favor. Porque es importante, porque como decimos, como venimos diciendo, identificar otros requisitos aparte de los que ya identificamos. Hay vistos buenos, se requiere anticipada, el decreto del 2017. Este decreto derogó 1745, ¿sí? De 2016. Pero este decreto nos trajo unos umbrales, estableció unos umbrales para precisamente
los temas que hemos venido trabajando con nuestras compañeras que me antecedieron en la ponencia, consistentes en ¿qué? En fibras, hilados, tejidos, confecciones, textiles confeccionados y calzado que pertenecen a estos capítulos. Entonces establecen un umbral y en el de 28, cuáles son esos umbrales, porque por cada subpartida establece el porcentaje del umbral, pero establece unos requisitos extras cuando el precio de esa energía sea inferior o igual al umbral. Entonces, hay una serie de requisitos. El decreto 436, en consonancia con el 2218, hace una modificación parcial de ciertos aspectos, pero seguimos teniendo como requisito para la importación tener en cuenta esos umbrales y todos esos aspectos que la autoridad aduanera nos va a exigir al momento de nosotros realizar el proceso de nacionalización de la mercancía. Continuemos, por favor. ¿Por qué seguimos hablando de la importancia de la clasificación arancelaria? Es importante que tengamos en cuenta también, si hay alguna pregunta, de pronto alguien me cuenta Lynn se está entrecortando, nos dicen por acá. Sí, yo también lo he escuchado como muy entrecortado. Muchas partes no se están escuchando bien. Ok. Entonces, continuemos. ¿Por qué es importante la clasificación arancelaria, señora? Nos dicen que por favor un poco más pausado, Lynn. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante la clasificación arancelaria? Hace unos días, una mercancía que se nacionalizó de manera correcta, pero venía en camino y en el transporte, la Polfa la revisó y encontró que no había no había sido etiquetada esa mercancía. ¿Qué sucedió con esa mercancía? La Polfa pues la aprendió y la llevó a un depósito autorizado, por supuesto, pero entonces, ¿qué surgió de esta situación? Surgió que nuestro cliente tuvo que solicitar a su proveedor las etiquetas, tuvo que solicitarle a la autoridad aduanera la autorización para reetiquetar el producto, tuvo que modificar, legalizar pues la mercancía y pagar por concepto de rescate el 50% del valor de la mercancía. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros con la correcta clasificación arancelaria vamos a tener en cuenta todos esos aspectos que no nos van a que van a permitir que nuestro proceso de nacionalización de las mercancías sea sin contratiempos. ¿Qué nosotros tengamos en cuenta? Es importante que tengamos en cuenta que no solo es horas o los sobrecostos, sino que nosotros podemos estar incursos en infracciones aduaneras y ser objeto de sanciones. ¿Por qué? Porque la autoridad aduanera, la DIAN, tiene la potestad de revisar, fiscalizar todos los procesos de nacionalización, todos los procesos de comercio exterior que se realicen en el país. Entonces, ¿qué sucede? Si ellos revisando las importaciones o las exportaciones encuentran que no se cumplieron con esos requisitos, entonces podemos estar incursos. El de se escucha entrecortado es complicado. Podemos estar incursos en infracciones aduaneras. Entonces, voy a mencionar algunas infracciones aduaneras en las cuales se puede incurrir. Como declarante, tenemos el artículo 615, la anterior diapositiva, por favor, Sandra. Como declarante, el artículo 615 nos establece qué infracciones aduaneras podemos tener. Cuando incurrimos en inexactitudes en la declaración de importación, podemos tener una sanción de una multa equivalente al 10% del valor de los tributos aduaneros dejados de pagar.
El numeral 2.6 nos dice que si nosotros no presentamos la declaración anticipada, siendo una obligación, porque nuestra subpartida nos indicó que se debe presentar declaración anticipada y no lo hacemos, podemos una sanción de unos 300 VT, lo establece el artículo 615, numeral 2.6, y esta sanción en VTs o en pesos está establecido más o menos en 10 millones, casi 700.000 pesos, por simplemente no presentar una declaración anticipada. En virtud de esta capacidad o de esta potestad de fiscalización y revisión que tiene la DIAN, entonces pueden revisarnos, como les decía, el proceso de importación y entonces pueden proponernos liquidaciones oficiales de revisión, en donde nos pueden decir, es que está mal clasificada su mercancía, usted dejó de pagar tributos, por tanto, corrija la declaración, por tanto, pague los tributos aduaneros dejados de pagar, nos imponen sanción y los intereses también por mora por esos tributos dejados de pagar. Entonces, ¿dónde está la importancia? En que nosotros con una correcta clasificación arancelaria vamos a realizar un correcto pago de los tributos aduaneros para no incurrir en infracciones aduaneras. No solo el importador o nuestros clientes pueden incurrir en la infracción. A nosotros, agencia de aduana, nos aplican artículos como el 615, que es sanciones o infracciones del declarante, sino que también tenemos infracciones propias, algunas como el numeral 2.6 del artículo 622 nos dicen que nosotros, asume la autoridad aduanera que nosotros, agencia de aduana, hicimos incurrir a nuestro mandante en un error. Entonces, esto implica que no solo requieren a nuestro cliente importador, sino que nos requieren a nosotros como agencia de aduana, también nos pueden imponer sanciones. Entonces, de allí es la importancia de una correcta clasificación arancelaria, tener en cuenta todos estos detalles de los que hemos hablado en este conversatorio y poder entender que a través de una correcta clasificación arancelaria nos permitirá disminuir que los costos y los tiempos pues sean adecuados y no hayan sobrecostos en nuestros procesos de importación, exportación o nuestros procesos de comercio exterior. Entonces, no sé si de pronto tengan una pregunta al respecto frente a la parte normativa, si todo está claro. También vale la pena aclarar antes de finalizar, ya te doy la palabra, Carlos. Antes de finalizar, vale la pena aclarar que por el tema de la pandemia, pues han surgido un sinnúmero de decretos, una avalancha de decretos en las que nos hemos visto abocados a una serie de modificaciones en el arancel de aduanas de manera temporal. De hecho, tenemos el decreto 463 de 2020, cuya vigencia es por 6 meses, es decir, hasta el 22 de agosto más o menos estará vigente, para tener en cuenta eso, que si bien hay muchos decretos que han modificado temporalmente el arancel de aduanas por el tema del COVID-19, pues hay que estudiar cada decreto de acuerdo a la clasificación y a la subpartida que requiramos validar para saber qué tanta aplicabilidad tiene. Carlos, te escucho. Buenos días. Lynn, resulta que nacionalicé una mercancía la cual requería un registro de importación, una restricción legal y administrativa, y hoy se me cumplen los 3 años de haber obtenido levante o haber presentado esa declaración. La sanción por no haber presentado ese registro de importación, quedan firme con la declaración, vence cuando la declaración queda firme. Señora. Es que te perdí en una parte.
hace 3 años presenté una declaración de importación, hoy debe quedar en firme, ¿cierto? Hoy, 15 de julio. Sí, pero esa subpartida me exige la presentación de un registro de importación, el cual no tenía cuando presenté la declaración de importación. Mi pregunta es, ¿la sanción por no haber tenido esa restricción legal y administrativa queda en firme hoy? Pues, o sea, ¿se vence hoy al quedar la declaración en firme o por no haber presentado eso, la DIAN dentro de 2 años o mañana me puede hacer un requerimiento por no haber presentado ese requisito legal y administrativo? Mira, las declaraciones de importación sabemos que adquieren firmeza dentro de los 3 años siguientes, ¿cierto? Pero si nosotros estamos hablando de un hecho muy puntual que se vencería hoy 15 de un hecho puntual que se vencería hoy 15 de julio, tenemos que tener en cuenta que hubo un decreto al inicio de esta pandemia donde la DIAN suspendió términos, y dentro de los términos que se suspendieron fue precisamente la de las declaraciones de importación, la firmeza de las declaraciones de importación. Entonces hay que tener en cuenta si realmente desde el momento en que se declararon la suspensión de términos hasta hoy 15 de julio, cuánto tiempo faltaba para ver si dentro de lo que falta no los requieren. Pero Sí, realmente se de suspendieron pronto, términos. pero de pronto no me hago entender. Hoy doy pues la respuesta a mi pregunta, a ver si yo tengo el concepto errado. Una restricción legal y administrativa no se vence. O sea que si yo no presento si yo nacionalizo una mercancía, está mal clasificada, no presento registro de importación, la DIAN en cualquier momento me puede venir a sancionar porque yo no presenté un registro de importación. Olvidémonos de la pandemia, ¿cierto? Olvidémonos de que ampliaron o suspendieron plazos. Esa restricción legal y administrativa, es correcto mi concepto, o sea, en cualquier momento la DIAN me puede venir a sancionar sabiendo que la declaración yo la presenté hace 4 años. Pues en lo que yo creo, creería que sí es la potestad. No sé, hay un tema, y es que no se venció, no se vence o no prescribe una obligación legal. Esa obligación legal no prescribió. No sé si me hice entender. Hola. A mí no se me había cortado tu audio, pero en tu respuesta sí se me cortó. Que te digo que esa declaración, si bien adquirió firmeza, pero es que hay un tema, y es que hay obligaciones legales que no prescriben. Y si ese tema de la clasificación de pronto generaba unos tributos aduaneros, porque la DIAN puede revisar si se dejaron de pagar unos tributos aduaneros por una mala clasificación, pues no vencería. Ok, señora, entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en la clasificación arancelaria de que nosotros creemos de pronto en algún momento de que no, cambiamos la partida arancelaria porque no requiere registro, o nacionalicemos sin registro, o un error de clasificación arancelaria que me lleve a no presentar el registro, y ese error no se nos prescribe y ahí es donde se nos vienen las sanciones. Así es, entonces hay que tener, el objetivo pues es recordarles desde el área jurídica que tenemos un equipo de arancel pues muy capacitado, que ustedes pueden contar con ellos, con nuestro equipo de arancel, están disponibles, pero entonces sí debemos tener en cuenta todos esos aspectos que ellos requieren para una correcta clasificación arancelaria, para apoyarles en este proceso. Y además, pues tener en cuenta que es importante que este sea un proceso en el que lo hagamos no mecánico, sino de manera consciente,
lo que estamos validando en cuanto a clasificación arancelaria por todas las implicaciones, no solo jurídicas, sino legales que tiene este proceso. Si hay alguna otra inquietud o damos por terminado alguna pregunta sobre la clasificación. Igual les queremos recordar a todos nuestros asistentes, por favor, diligenciar nuestra encuesta de satisfacción, la cual está el link en nuestro chat y los vamos a volver a copiar para que nos puedan colaborar. Bueno, pues si no tienen más preguntas, pues creo que damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias a Sandra, a Lynn, a Liliana por la colaboración. Esperamos haya sido de su agrado. No tenemos más preguntas por ahora. Bueno, no tenemos más preguntas, entonces de esta manera damos por finalizada nuestra capacitación del día de hoy. No sin antes agradecerles a todos ustedes por su espacio, por su tiempo, por su asistencia y pues, por supuesto por su participación. Agradecemos nuevamente a nuestras ponentes, Leslie, Sandra y Lynn, y reiteramos, por favor, diligenciar la encuesta de satisfacción. A ustedes muchísimas gracias y reiteramos que en los próximos eventos están cordialmente invitados y les hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen el próximo 22 de julio, que tenemos un conversatorio sobre la clasificación arancelaria de metales y sus manufacturas. A todos ustedes muy buenos días, nuevamente muchísimas gracias y feliz resto de día.